invitarme a una mesa redonda. Bueno, yo me he apuntado un montón de cosas, Silvia. Es que yo quería partir de una premisa importantísima y que todos tenemos que tener en cuenta, y es que en realidad la ley de dependencia sí que dice que los usuarios deberán participar en la financiación de la ley de dependencia. Eso lo dice la ley estatal del 2006. Debemos partir de esa premisa, que es importante. El problema es que para que se regule la participación de los usuarios en el coste del servicio que da la ley de dependencia, solo puede hacerlo el Estado español, porque tiene competencia exclusiva. Quien no puede hacerlo es la Generalitat Valenciana, que solo tiene competencia para financiar los servicios públicos que ella da. Pero teniendo en cuenta que la Generalitat Valenciana a todas las personas con discapacidad las metió en el sistema de ley de dependencia, las convirtió en dependientes y por tanto debe financiarse con cargo al Estado. Por tanto, la tasa de esta tasa recién aprobada, si bien es legal para, según la ley de financiación de la Generalitat, legal, no moral, pero sí legal, si es legal para financiar los servicios de atención social, es un fraude de ley intentar financiar la atención a la dependencia, porque lo que hace la Consellería es financiarse con el dinero que trae el Estado para la ley de dependencia y además con ese fraude de ley conseguir que el usuario financie algo que tiene que venir en parte financiado por el Estado. Entonces nosotros sí consideramos que esta ley de tasas, si bien es legal para financiar bienes y servicios sociales, no lo es para financiar la ley de dependencia. ¿Y qué ha ocurrido? Pues algo muy curioso. Todos los que son dependientes, cuando llegó el copago de la orden anterior, la del 2014, a todos se les notificó una resolución modificando el programa individual de atención y se les aplicó esa orden. Muchos no recurrieron en alzada, porque encima el procedimiento administrativo es complejo, pero los que sí recurrieron y conseguimos llegar al tribunal, el TSJ sí que ha dicho que es ilegal que la Consellería le aplique a los dependientes una participación del usuario, porque es una competencia exclusiva del Estado y por tanto la orden la podrá aprobar, pero no la podrá aplicar a los dependientes. Con la nueva tasa es curioso que a ninguno de ustedes seguramente le hayan notificado una modificación del programa individual de atención. Lo que han hecho es volver a abrir el expediente de atención social e intentar hacerles copagar por ese expediente, por la Dirección Territorial de Bienestar Social, no por la Dirección General de Atención a la Dependencia, lo que supone que además es una falta de competencia. Es decir, han intentado llevarnos, como sabían que recto no podrían venir a por los dependientes porque es competencia exclusiva del Estado, y nos metieron a todos en ley de dependencia. Ahora han abierto todos los expedientes de asistencia social para intentar llevarnos por servicios sociales. Y eso es ilegal. Para mí es un fraude de ley. Lo ha hecho porque lo está haciendo así, ¿vale? Y además con las resoluciones estas vienen directas de la Dirección Territorial. Con la formulita. Vale, pues entonces nosotros lo que hemos hecho, por lo menos todos los que hemos llevado tiempo para hacer un recurso, es decir que hay una falta de competencia de la Dirección Territorial, porque es un auténtico fraude de ley. Yo, si ya soy dependiente, no me vuelvo usted a hacer ir por la Dirección Territorial, porque yo solo pertenezco a la Dirección General de Dependencia, por tanto eso ya sería un motivo de recurso. Y con independencia de eso, como yo soy dependiente, el único que puede decirme cómo debo copagar o cómo debo participar en el coste del servicio es el Estado, que es el que tiene competencia exclusiva para eso. Y como todavía no lo ha hecho a estas alturas, desde luego la Consellería no tiene competencia para hacerlo. Por eso está intentando hacerlo de otra manera. Yo creo que todos los que tengan capacidad, porque es difícil y siempre tiene que haber alguien que abra camino, como hicieron y Paul y Carmen con el tema de la retroactividad, muchos que fueron abriendo camino, pues en este caso siempre habría que hacer un recurso de alzada para poder abrir la vía judicial. Pero lamentablemente solo nos van a dar la razón si
vamos a la vía judicial. ¿Por qué? Porque nadie ha recurrido, salvo el Partido Socialista, que ha interpuesto un recurso de inconstitucionalidad, ni el PERM, ni nadie ha impugnado esta ley de tasas, que la ley es legal. Otra cosa es que esté incluso mal redactada, que no se haya establecido un tipo de gravamen, que sea contraria a los impuestos, porque al final esto es un impuesto, ni más ni menos que un impuesto. Y está regulado en la ley presupuestaria, pero no se ha regulado tal y como debe regularse el impuesto, o sea que incluso puede tener efectos formales. Pero lamentablemente, usuario o usuario, tenemos que recurrir nuestra participación, pero no vamos a conseguir tumbar la ley de tasas, salvo que el Constitucional considere que es ilegal. Entonces, cada dependiente deberá acudir a la vía judicial para conseguir que no se le aplique esa participación, que además es contraria al principio de igualdad, porque la ley de dependencia lo que prima es el principio de igualdad. Y evidentemente, un poco como lo decía Cripan en el caso de la discapacidad, no es lo mismo acudir a ser de Aspe que de ser de Cocentaina, que ser de Muro. Pues bueno, lamentablemente no es lo mismo ser dependiente de la Comunidad Valenciana que en Murcia, que en Andalucía, que en Canarias. Y precisamente la ley lo que prima es el principio de igualdad. El principio de igualdad de todos los dependientes y el principio de igualdad de los dependientes con el resto de los ciudadanos que no lo son. Y por tanto, yo creo que se vulneran muchísimos principios. Además, la progresividad del impuesto, la edad del beneficiario, que la ley de dependencia dice que para participar en el usuario, para que participe, tiene que tener en cuenta la edad del beneficiario. Pues en esos cálculos que traemos ahí no se tiene en cuenta. Únicamente el patrimonio del dependiente tampoco se tiene en cuenta, porque si hay hijo a cargo, la unidad familiar, etc. O sea que creemos que aparte de amoral es ilegal o alegal, como decíamos antes. Y una